Bien, bájale, que vamos a recibir a nuestro primer invitado esta tarde, Pedro Benítez. Pedro Benítez es historiador y analista político, profesor universitario, miembro de la Fundación Rómulo Betancourt. Estamos hablando en la primera parte del programa, que ahí dejamos en ese pico temático sobre el tema militar. Escucharon la declaración de Vladimir Padrino López, señalando que los golpes de Estado ya son cosas del pasado, que sí hay algunos intentos y por eso hemos tenido estas detenciones. Leí un titular de la opinión de Pedro Benítez: si la MUD no da garantías militares, no se va a producir una transición. Cuéntame qué fue lo que nos quisiste decir con eso, Pedro. Bienvenido a la entrevista. Miguel Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto. Un gusto, hermano. Bueno, exactamente eso. En ese foro que tuve oportunidad de participar, haciendo uso de mi formación profesional, recapitulé en varios eventos históricos con alguna similitud a lo que ocurre y lo que está ocurriendo, o lo que yo creo que está en proceso en Venezuela, de políticos que para poder construir la posibilidad de una transición política llegaron a acuerdos con la gente que eran los dueños del día, tienen el monopolio, bueno, la mayor parte del poder de fuego, y son los que sostienen a este tipo de regímenes. El primer ejemplo que ponía era... Wow, se está entrecortando muy feo, Pedro. A ver, ¿tú estás en movimiento o estás tranquilo en un solo sitio? No, estoy en un solo sitio. Okay. ¿Aló? Adelante. Decías que sí, los tipos han entonces monopolizado el poder de fuego y son los que sostienen a esta gente en el gobierno. Hay varios, y digo que hay varios ejemplos históricos de políticos que para construir una transición hacia la democracia se tuvieron que poner de acuerdo con los militares. Fue lo que hizo Rómulo Betancourt en el año 58-59 en Venezuela, lo que hizo Patricio Aylwin con Pinochet en Chile, lo que hizo Violeta Chamorro con el Frente Sandinista en Nicaragua en el año 90, lo que hizo Tancredo Neves en Brasil en los años 80. Es decir, aquí tiene que haber, tomando su ejemplo, una dosis de pragmatismo político para poder construir una transición hacia la democracia. ¿Y a ti te consta que no haya habido ningún tipo de reuniones? Porque desde el gobierno dicen que a estos que están llevándose presos y tal, justamente le estaban calentando las orejas, no solamente los de aquí, sino los del imperio. Bueno, lo que yo he escuchado hasta ahora, lo que se sabe, es que estos oficiales que están investigados, gente que estaba dando como muy leales al gobierno, o sea, gente formada durante los años del chavismo. Lo que pasa es que inevitablemente, tarde o temprano, esto iba a ocurrir, la brutal crisis económica y social que padece el pueblo venezolano iba a entrar a los cuarteles, y ya ocurrió. Y para mejor muestra, un botón. Hace 2 semanas yo pasé por el IFA, que es el supermercado de los militares que está en Paseo de los Próceres. Cualquiera que se quiera enterar cómo está la situación militar, le aconsejo que haga lo mismo, y después de estar ahí 5 minutos te vas a dar cuenta de por qué hay un gran malestar dentro de la Fuerza Armada Nacional, por la misma razón que ocurre en el resto del país. La pequeña diferencia, el pequeño detalle es que ellos tienen armas. Entonces esto, lo que estamos viendo, tal como lo ha comentado la analista Rocío San Miguel, estamos siendo testigos de la peor crisis militar que ha tenido Venezuela desde 1992, porque como bien ella recordaba, lo que ocurrió el 11 y el 12 de abril con la renuncia de Chávez fue más bien una crisis palaciega entre los altos mandos. No, esto es una crisis que va desde el comandante del CEOFAN, ministro de Defensa, hasta el último suboficial de la cadena de mando, porque todo el mundo es víctima de lo que ya sabemos que está ocurriendo y que tú en tu espacio todos los días recapitulas y nos refrescas. Bueno. Y vas informándose. Frente a eso, Miguel Ángel, la pregunta que yo me hago, ¿qué hacemos? O sea, los que adversamos este proceso político, el intento de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder, que desde mi punto de vista, y creo que muchísimos millones de venezolanos compartirán esto conmigo, es perpetuar el hambre, la miseria, la migración masiva y la muerte en Venezuela. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que yo me planteo. ¿Qué podemos hacer? Y una de las cosas, creo yo, que nos indica la historia que podemos hacer es construir un puente con el otro país que por distintas razones hasta este momento supuestamente ha seguido apoyando a Nicolás Maduro. ¿Y cuáles son las garantías que tú brindarías? Bueno, no sé, no te podría decir ahorita, pero ayer lo que yo mencionaba era que esas garantías, en el caso de Betancourt, las garantías que él mencionó eran las que están en la Constitución.
Es lo que le digo a los militares: ustedes durante 10 años han sido adoctrinados en contra de mi proyecto político, en contra de mi persona. No les voy a pedir que cambien la opinión sobre lo que tienen de mí, porque ahora no soy un exiliado, sino soy el presidente electo de la República. Solo les voy a pedir una cosa: que respeten la Constitución, las leyes, y honren el mandato que el pueblo les ha dado, entregándole las armas de la República. Por cierto, Miguel Ángel, que hay un hecho en el que yo veo que hay una clara coincidencia entre lo que es el sentimiento de la sociedad civil y lo que ha dicho el general Vladimir Padrino López, cuando ha criticado públicamente los colectivos armados que operan en la ciudad de Caracas. Pues bien, yo creo que muchos estaremos de acuerdo en que la Fuerza Armada Nacional es la que debe tener el monopolio exclusivo de del poder de fuego en el país, y no estos grupos colectivos al margen de la ley. Pero esto estaríamos dispuestos a apoyarlos ellos en eso. Esto no ha sido, Pedro, para aparentar, justamente por la descomposición que tiene como uno de los factores que le han desatado en la Fuerza Armada Nacional el que haya llegado tanto poder a los colectivos, puro aparentar. Bueno, porque recuerda que él también el año pasado condenó los hechos atroces de los uniformados y siguieron cometiéndose los hechos atroces, ¿no? Bueno, pero como le gustaba mucho recordar a Manuel Caballero, la hipocresía es la ceremonia que el vicio le rinde a la virtud. Es decir, el hecho que Padrino diga eso es porque él sabe que es verdad, y porque él sabe que la mayoría de los militares lógicamente están de acuerdo con él, y que lógicamente ese es un problema. Y además es bueno recordar la razón por la cual el señor general Miguel Rodríguez Torres fue destituido de su cargo de ministro de Interior en el año 2014, precisamente por el tema de los colectivos. Sí, cuando la matanza del colectivo aquí en Quinta Crespo, sí. Entonces ese es un problema que está ahí, que pues, evidentemente Nicolás Maduro no tiene ningún deseo de resolver, porque él cree que eso abona a apuntalarlo a él en el poder, pero resulta ser que eso va contra los intereses de la inmensa mayoría de los venezolanos, o sorpresa, también de la familia militar. Bien. Entonces ahí hay un punto de coincidencia, es decir, y aquellas personas que hayan violado los derechos humanos, yo quiero recordar aquí que las responsabilidades civiles y penales son individuales. Bueno, tarde o temprano tendrán que rendir ante la justicia por los hechos que hayan cometido, pero no por eso hay que enjuiciar a toda una institución. Yo creo que el mensaje de la oposición hacia el mundo militar tendría que ir por ahí. Bueno. Y además, Miguel Ángel, y permitir, discúlpame, y agregar esto, y que ellos contribuyan a permitirle que la exigencia que hoy en día se están haciendo desde las fuerzas políticas opositoras y de la sociedad civil se haga realidad, que es que se convoquen unas elecciones libres, justas y transparentes, tal como establece la Constitución, para que el pueblo venezolano decida si el señor Maduro sigue en el poder o se le da oportunidad a otra persona que pueda resolver la enorme crisis en la que nos han metido. Bien, aclarada tu propuesta. Muchísimas gracias, Pedro. Un honor tenerte en el programa. Hasta la próxima. No, todo lo contrario. Bien. Pedro Benítez. Lo han escuchado. Pedro Benítez, historiador, profesor universitario, miembro de la Fundación Rómulo Betancourt. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Vamos a hacer la segunda pausa. Luego tenemos más de las noticias que les recomendamos tener siempre muy en cuenta. Y vamos a estar hablando, con el favor de Dios, con Francisco Valencia, director general de Codevida. Ya venimos.